Ok, esto debe funcionar. Uf, bien, este es uno de los pocos videos que hago. Tengo que coordinar el sonido luego. Entonces está hacer eso y por eso no suelo hacer muchos videos. Así que voy a tratar de explicar lo mejor que voy a poder en casa de mis abuelos, donde no tengo mucho internet. Bien, las primeras clases ha sido difícil para algunos de ustedes. Creo que algunos solamente hicieron Blue Java y eso. Y hay otros que ni siquiera saben un nivel intermedio de inglés. Mm, Incluso a mí se me dificultó teniendo en cuenta que tengo un nivel de inglés algo considerablemente alto. Bien, he hecho 5 ejercicios. He hecho 5 ejercicios de la primera página que nos ha enviado la profesora como para practicar y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a practicar. Voy a activar los 5 y voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. El primero es el de los dos números, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ok, por obvias razones voy a tratar de poner el primer número como un mayor y el segundo número como un menor, porque sería un poco raro que, yo qué sé, dividir 2 entre 4 sería un poco extraño. Entonces vamos a practicar con eso mismo, con el 4 y el 2. Bien, entonces en int son los números enteros. Voy a explicar paso por paso cómo va a ser esto. El int siempre va a ser un número entero. Tengo que pausar el video. Bien, tengo que reactivar todo esto porque sí. Ay, Dios mío. Bien, aquí. No, aquí no. Aquí. Eh, int enteros. Double van a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Porque te imaginas restar. No sé si la suma muy tanto, pero la resta. La resta, por ejemplo, o yo qué sé. No, la resta tampoco era necesaria. Me acabo de dar cuenta de eso. Pero por si acaso lo vamos a poner en double. Sé que gasta mucho espacio el futuro, pero necesita. Multiplicación y división. Esto sí o sí necesita estar en double porque no sabes cuánto va a salir. Imagínate dividir eh, 3 entre 2. Sería un poco extraño. A ver, esto también luego de este video voy a adjuntar otro video que es otro de los que hice. Es un poco más avanzado y tiene unas cosas que tal vez no conozcan y tal vez no hayan explicado y tal vez nunca expliquen, pero bueno, va a servir. Console write line, que la consola escriba. Esto también lo explico en el otro video que les voy a adjuntar. Que la consola escriba en una línea. Line es línea en inglés. Write es escribir. Que la consola escribe en una línea esto de aquí. Tiene que estar en un paréntesis y además tiene que estar con dobles comillas. Si solamente tienes una comilla, no, tienes que buscar en tu teclado las dos comillas porque lo necesita. Y este espaciado por si esto va a ser en un read, no en un write line. Si esto es corrido de esto, tiene que tener un espacio para que se vea bonito. Pero yo le pongo un espacio porque ya estoy acostumbrada a eso. Ahora, n1 va a ser nuestra variable, el primer número. Es igual a int.parse. Esto también confundió algunos cuantos en la clase. Int es el entero. Punto .parse significa que lo va a analizar como un entero. Aquí tengo Google. En Google dice que parse es analizar gramaticalmente, lo cual es una tontería, pero significa básicamente analizar un párrafo como un entero. Que la consola lea esto analizando el párrafo como un entero. Es un poco variante, sí, pero y también tiene que estar en otros paréntesis, así que vas a tener al final 3 paréntesis y un punto coma, porque tiene que cerrar punto coma. Todos acuérdense de usar punto coma, por favor. Bien, otro, que la consola, o sea, básicamente lo mismo que primero, pero ahora le cambias la variable a n2. De preferencia esto va a ser el mayor y esto va a ser el menor. Aquí las operaciones, estos son anotaciones, 2 barras, 2 diagonales a la derecha son operaciones, son notas que digo. Entonces, esta nota va a ser operaciones. Las operaciones van a ir aquí. Ya hemos declarado la suma, la resta, la multiplicación y la división, así que vamos a ir acá. Suma acá. Ese es el símbolo de suma siempre. El símbolo de resta es este. El de multiplicación va a ser este de aquí. Es un poco extraño. Esto va a ser multiplicar. No sé qué selecciona. Así. Ya. Esto va a ser multiplicación. Es un asterisco. Por favor, recuerden eso. Y la división va a ser lo mismo con lo que abres acá las operativas. Las que diga las anotaciones. Eso mismo va a ser la división. Tienes que separarlo así para que se vea bonito. Pero si no lo quieres separar, está bien.
Ahora las respuestas, que la consola escriba la suma es. Acá viene otra cosa que no sé si entendieron. Cada vez que tú quieres agregar una variable dentro de una cosa que lea que lea la consola, dentro de una frase, o sea, dentro de lo que lee la consola, quieres agregar algo, o sea, una variable como estas de aquí, si quieres agarrar y agregar variables, tienes que ponerle un más y esto de aquí. Yo recuerdo que en PCInt también podíamos hacer esto, pero no recuerdo si era con más o con otro símbolo. Creo que era con otro símbolo. Y creo que todos llevamos PCInt, por favor, dígame que sí. Así que así va a quedar. Y por eso necesita unas grandes cosas. Esto de acá, ¿cómo se llaman? Paréntesis. Necesita paréntesis extremadamente grandes. Solamente para que también entren las variables en él. Es increíblemente estresante lo de las variables. Pero ya, una suma y una variable. Listo, fin. Caso cerrado. ¿Esto sigue grabando? Por favor, dime que sí. Sí, sigue grabando. Amén. Bien. 2. En int y en double. Esta vez vamos a tener en int lo que es evaluación 1, evaluación 2 y F. Bien. Si no quieres declarar tantas, eso va a ser un ejercicio más para como que les voy a enseñar a reducir variables. Porque puede ser bueno hacer algo como que declarar unas cuantas, vamos a poner evaluación 1.1 y podemos declarar esa variable. Maldita sea, se me cerró el programa de grabación, ¿es en serio? Bien, empezamos esto otra vez. Voy a bajar esto. Bien. Me había quedado en esto de aquí de podíamos declarar más variables, pero sería una pérdida de tiempo. Bien. Puedes hacer este ejercicio, o sea, esto de aquí, se puede perfectamente hacer en una variable aparte acá arriba. Podrías simplemente declarar una variable que se llama eb11 y con esa variable declarar el valor de esto así. Pero, ¿qué sería mejor? Declarar más variables y hacer que el programa sea más pesado o aligerar las variables pero que las operaciones sean más largas. Creo que es mejor hacer las operaciones más largas y las variables un poco más cortas, un poco menos al menos. Las consolas leen en int los 3 dígitos de aquí porque a menos que estés en una universidad, las notas van a ser del 1 al 20 en números enteros. Bien, entonces se declaran en int. Tengan en cuenta que los int pueden llegar solamente hasta 2 millones, pero yo no creo que ninguno de ustedes quiera hacer un programa con más de 2 millones 700 y tanto caracteres, ¿no? O sea, no vas a declarar que una cosa vale 2 millones 800 mil, o sea, sería un poco extraño en un caso así. Bien, se declaran en int números enteros y pequeños. Bueno, ya. Operaciones. La operación va a ser esta. El promedio final, que es lo que te pide la operación, es el double, que esto sí puede llegar a ser decimal, y si llegara a ser decimal, siempre creo que va a ser decimal, no todas las veces va a ser decimal, pero una gran mayoría de veces va a ser un decimal. Así que, como sabes que esto va a ser un decimal, lo pones en double, automáticamente. Bien, la operación va a ser, el promedio final consta de la evaluación, el 25% de la evaluación final, la evaluación 1 que diga, de evaluación 1, el 25% de la evaluación 1 que va a ser esto de aquí. 0.25, o sea, 25 sobre 100, por esto de aquí. El otro 25% de la evaluación 2. Y la evaluación final, o sea, vamos a decir tu final de matemática, multiplicado por 0,50. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, no es necesario que le pongas otro 0, simplemente ponle 5. No es necesario que le pongas 50, solamente ponle 5 y el programa va a autodeducir, no te preocupes. La respuesta siempre aquí, la consola escribe en una línea, la nota final es y el promedio final. Y así, te ahorras 3 variables, lo más probable que haciendo esto en una variable independiente, te ahorras 3 variables, que serían las de estas de aquí, y haces el programa menos pesado, lo cual es muy bueno en un futuro para optimizar programas, porque un programa pesado es un programa que se optimiza como el pod. Siguiente. Dios. El siguiente. Este es el 3. El 3. No he ejecutado ningún programa porque no he visto necesidad. El radio va a ser un int. Va a ser un entero. Vamos a poner el radio como si fuera un entero porque yo creo que los radios solamente pueden ser, qué sé yo, números chiquitos. Pero eso sí, pi lo vas a declarar aquí.
Obviamente pi es una variable independiente. Y es más, podrías poner simplemente quitarle esto de aquí y multiplicarlo aquí y poner pi aquí como un número, pero yo quería ponerlo en otra variable para que se viera más ordenado. Porque también quería poner en práctica esto de que un double. Recuerden que double son los números decimales, números negativos decimales y todos los números que pueden llegar a ser decimales en su vida. Entonces, pi va a ser 3.14. Hay una forma de poder poner uno de esos aquí y sería math.round, esto de aquí, math.round, entre paréntesis pi, ¿ve? El math.round va a ser pi. Bien, ok, esto se podría poner, pero como no nos han enseñado math.round aún, no van a poner. Voy a darles un ejemplo del math round, de qué pueden hacer las propiedades de math round en el video que voy a adjuntar también, no se preocupen. Pero por ahora va a ser 3.14 porque no hay pi. Área. Y el área va a ser, si se multiplica por 3.14, obviamente el área va a tener que ser un decimal. Ingresos. Que la consola escriba tal. Vas a leer el radio, porque para esto se necesita solamente saber el radio, porque es radio al cuadrado por pi, pi ya lo sabes, la consola ya lo sabe, tú solamente necesitas poner el radio. Entonces, ¿qué es radio? El círculo radio es un int, que la consola lea un párrafo en int, por favor recuerden esto. Operaciones, ya viene esto. El área va a ser igual a radio por radio. Escuchen, es muchísimo, al menos si vas a poner un número al cuadrado, es más fácil poner esto de aquí que poner, como si mal no recuerdo es este de aquí, el que, así, como este gorrito arriba, este gorrito arriba es creo que para poner un decimal acostado, pero en vez de poner este gorrito arriba creo que es mejor poner esto de aquí. También que la profesora en esto de aquí creo que puso, sí, claro, altura por altura. En el siguiente ejercicio vamos a ver esto. Pero la profesora parece que prefiere que lo pongamos de esta manera, o sea, multiplicar estos. Vamos a decir que esas son variables, multiplicas dos variables y básicamente está al cuadrado. Entonces, eso. Radio al cuadrado por pi. Entonces, simplemente así. Y esto sí, no le he visto considerado, no le he visto en los otros ejercicios, acá recién me doy cuenta de esto. Es un poco extraño. La consola read key. O sea, esto lo vimos en clase al final, que no sé si muchos entendieron de lo que hablábamos, pero cuando tú ejecutas algo aquí, voy a iniciar este programa, iniciar el 1.3, el ejercicio que estamos viendo aquí. Voy a probarlo con 10, tal vez. Y necesito quitar la pausa del video con el espacio, creo que lo voy a quitar con Q. Quiere tardar 3 años en cargar el programa. Lindo. Bien. El radio del circo va a ser 10. Entonces el área va a ser, o sea, por 3.14 va a subir un 0. Bueno, 2 0. Entonces va a salir 314. Compruébenlo con la calculadora si desean. Entonces, si tú le quitaras lo que es la red key, automáticamente te va a dar un resultado y se va a cerrar el programa. No te va a dejar ni siquiera ver ¿cómo se llama? No te va a dejar ni siquiera ver el resultado. Acá me faltó un espacio. Entonces. No te va a dejar ni siquiera ver el resultado. Tienes que ponerle read key o simplemente read. Sin el key, no tampoco es necesario que le pongas el key, simplemente tienes que poner read también, pero puedes ponerle read key, creo que suena muchísimo mejor. Y es cuando, si pones tu mouse encima de encima del programa, o encima de una palabra clave, automáticamente te va a dar un resultado. O sea, dice que obtiene la siguiente tecla o carácter de función presionada por el usuario. O sea, eso significa que va a leer cualquier tecla. Por eso es leer tecla. Moto salvaje. Por eso se llama leer tecla. Bien. Sigamos. 4. 4. Estoy tratando de explicar esto lo más rápido posible para no tener que editar tanto. 4. Int va a ser el peso. El peso va a estar en int porque, o sea, la balanza no te va a decir, oye, querido, tú pesas 58 kilos.14. No, te va a dar peso exacto, o al menos eso es la balanza de fierro de mi casa.
Así que el int va a ser el peso, también para hacerle el programa menos pesado, porque los double pesan mucho y hacen que el programa se trabe en un futuro. El double pesa. Altura, alt, porque suena mejor. Peso, altura y el IMC. No recuerdo qué era IMC. Bien. Que la consola escriba, introduce tu peso, ya. El peso va a estar en int y el alt va a estar en double. Que la consola lea un párrafo en double, que lo interprete como un double. Porque si le pones int te va a salir un error, pero no al ejecutarlo te va a salir un error. Bueno, te va a salir un error al ejecutarlo, pero no se, te va a decir que no se encontraron problemas porque de por sí estás leyendo un número. Al mismo tiempo lees un int y lees un double y le estás leyendo un número. Bien, operaciones. El IMC va a ser igual al peso por altura. Esto es lo que les dije justamente aquí, altura por altura, que la profesora le gusta simplificar. Y altura por altura. Bien, entonces altura por altura. Bien, esto sí me di cuenta cuando desarrollé el programa, que la altura tiene que estar como punto. O sea, tú mides 1 metro punto tanto. Bien, voy a ejecutar ese programa para que traten de ver de lo que hablo. El peso, vamos a decir que va a ser, vamos a ejecutarlo como yo lo vi en este ejercicio de IMC calculadora virtual Google, que dice altura 1,70, peso 65. Yo estoy peor que eso, créanme. ¿Cuánto pesa? 65. 65 y tiene que ser 1.22,49. Automáticamente se redondea el primero en programas ya, o sea, ya con Math Around también se puede hacer ese tipo de cosas. 22.5. El Math Round sirve para que no tengas que tener toda esta cantidad de números a la derecha como decimales. El Math Round tú simplemente le indicas, oye, quiero 2 números y te voy a guardar estos 2 números. Oye, quiero un número y te va a guardar un número. Para eso sirve Math Round y eso lo más probable es que te enseñen en la próxima clase. Lo más probable es que nos enseñen a hacer Math Round. Porque si estamos haciendo este ejercicio, lo más probable es que nos enseñen en la próxima round. Y si no nos enseñan, yo enseño, tranquilos, relajados. Bien, regresamos al Visual Studio. Ya está este programa. Bien, vamos al 5. Último programa. Amén, yay, celebren. Double. El double va a ser largo, ancho y área. ¿Por qué estoy poniendo todos en double? Porque estamos hablando de terrenos. Aquí dice terreno. El terreno. Un terreno no va a tener exactos un número. O sea, estoy viéndolo desde un punto más realista. Un terreno no es exacto. Tiene un montón de, yo qué sé, cachivachos o qué sé yo, pero que lo hacen con decimales. Entonces, double, voy a poner el largo, el ancho y el área. Bien. Entonces, por la ciencia. La consola escriba en una línea esto. Largo va a ser double parse. Double parse, imparse. Bien. Eso ya deben haberlo entendido hace rato. El área va a ser el largo por el ancho y la respuesta va a ser esto. No se olviden de poner console.readkey porque parece que el punto net framework creo que es el problema, aunque la profesora dijo que no, yo considero que sí, porque habíamos estado trabajando, al menos en el anterior ciclo, en mi salón al menos, habíamos estado trabajando con el que era lo mismo que esto, pero sin el .NET Framework, y nos corría tranquilo sin tener necesidad que ponerle esto de aquí. Les mostraré uno de mis problemas, pero lo van a tener en el video adjunto y se van a dar cuenta que no era necesario ponerlos al final. Sinceramente no sé voy a ponerlo adjunto, o sea, porque se supone que tendría que salir una recomendación en esta parte de aquí, tendría que salir una recomendación, pero bueno, ya, vamos a ver si a YouTube se le da la gana, o si sé, o si no sé. Bueno, eso sería todo. Ay, por favor, cualquier duda, vengan a preguntarme. Lo más probable es que me pase este fin de semana, como voy a estar aburrida un poco. Como voy a estar un poco aburrida, pero voy a esperar que mi madre me recoja temprano. Voy a ponerme a hacer los siguientes 10, los siguientes 5, tal vez me haga unos 10 más. Y voy a estar resolviendo un poco más, como para adelantar un poco. No sé si la profesora ponga ejercicios de esos en clase. No sé si ya les esté enseñando la tarea, lo más probable es que ponga uno de esos ejercicios en clase. Pero bueno, ya, lo que sea.
Me avisan si necesitan algo más, por favor.